Podrán ver la grabación de este panel en nuestro sitio de internet posteriormente, ethos.org.mx. Quiero agradecer a nuestro moderador, a Camilo Cetina, pues enormemente su participación. Él es ejecutivo principal de la Dirección de Innovador del Estado, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, quien amablemente aceptó, como decíamos, hacerse cargo de la moderación de este panel. Camilo es líder de la Agenda de Integridad Pública en CAF, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y maestro en Economía de la Universidad de Copenhague. Es experto apoyando reformas para el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. Estuvo encargado de la implementación de la política anticorrupción en Colombia entre 2014 y 2017, así como del primer observatorio de transparencia y anticorrupción en el país y de coordinar iniciativas de integridad pública con motivo del acceso de Colombia a la OCDE. Camilo nos podrá además ir compartiendo un poco más del trabajo que hacen desde el banco en este mismo tema. Entonces, pues adelante, Camilo, por favor, para la presentación de nuestra conferencista magistral y para la conducción general del resto del panel. Muchas gracias, Camilo. Adelante. Bueno, Javier, muchísimas gracias a ti, a Ethos, por esta generosa invitación y por este espacio tan innovador que se está ofreciendo pues para nuestro público el día de hoy, que relaciona los temas de digitalización y de lucha contra la corrupción. Quiero entonces explicarles un poquito la metodología que vamos a seguir. Adelantamos, digamos, primero una conferencia magistral que nos va a dar Elaine Ford, a quien presentaré oportunamente. Luego de eso haremos unas pequeñas reflexiones sobre lo que nos deje esta conferencia y sobre, empezamos a construir esa relación con cómo va esta agenda digital en materia de lucha contra la corrupción, cómo lo abordamos desde CAF y a partir de esa motivación comenzamos un panel con nuestros invitados el día de hoy, ¿no? También iré presentando, digamos, a los invitados. Cerramos esta discusión y, si es posible, desarrollamos algunas conclusiones y algunas preguntas del público a quienes invitamos desde ahora mismo a que por favor nos comenten sus impresiones, hagan observaciones, hagan preguntas que yo creo que van a enriquecer muchísimo el espacio el día de hoy, ¿no? Entonces, quiero iniciar con la conferencia magistral y para eso quiero presentarles a Ellen Ford. Ellen es una periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y maestra en estudios internacionales de la Universidad de Chile, aprobada con distinción máxima. Ellen tiene un posgrado en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, y cuenta con una especialización en innovación en gobierno y soluciones colaborativas por la Harvard Kennedy School de los Estados Unidos. Ella también es directora actualmente y fundadora de Democracia y Desarrollo Internacional, con sede en Lima, Perú, que es una iniciativa bastante interesante sobre digitalización. También es directora y creadora de Democracia Digital. Fue invitada por el gobierno de Alemania al programa de digitalización en las ciudades de Berlín y Hannover. Ellen también es ganadora de diferentes becas y obtuvo la condecoración Orden de Valores Perú Bicentenario en el año 2021 y los premios Mujer Líder y Emprendedora Internacional en el año 2019 y Mujer Lideresa Iberoamericana en 2018. Es una persona bastante galardonada, bastante reconocida en estos temas. Es editora, autora y coautora de diversos libros que tienen que ver con los temas que hoy nos están convocando y pues nada, estamos pues sumamente complacidos pues de contar con Elaine en este panel. Entonces, Elaine, bienvenida. Quiero abrir y quiero motivar un poco tu intervención em, preguntándote, bueno, ¿tú cuál ves que es el potencial de las tecnologías de información para mejorar a los gobiernos, para mejorar la entrega de bienes públicos? ¿Y tú cómo crees que podrían contribuir las TIC a la transparencia, a la participación y a los temas, digamos, relacionados con el combate y la prevención de fenómenos de corrupción? Entonces, Elaine, pues con todos estos pergaminos y esta motivación, por favor, cuéntanos y bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. eh, Muchísimas gracias, Camilo. Muy buenas tardes a todos y todas aquí presentes, quienes nos escuchan y nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Es un honor acompañarles en esta conferencia magistral que se desarrolla en el marco de un evento amplio realizado en estos días
en sesiones diversas donde se aborda ampliamente el tema de la lucha anticorrupción. Quiero agradecer en primer lugar a Etos y a Liliana y a Javier por esta gentil invitación. Les cuento, recientemente estuve participando en la 9ª Cumbre de las Américas en distintos espacios y en uno de ellos nos tocaba definir junto a varios stakeholders la nueva agenda para la democratización de las Américas. 5 grandes temas definían esta nueva agenda, siendo la corrupción una de las principales problemáticas a atender junto a la migración, el crimen organizado, la desinformación y la polarización. Esos son los 5 grandes ejes y grandes preocupaciones de nuestros líderes, pues cada uno de estos temas o males socava los cimientos de nuestras sociedades y nuestras democracias. Como ya habrán escuchado a lo largo de la mañana, la corrupción es un problema endémico, multidimensional, que requiere abordarlo de manera integral. Es importante reflexionar sobre el tremendo impacto negativo que la corrupción ha ocasionado en nuestras sociedades, generando daños de diversa índole y resquebrajando nuestras instituciones y gobernabilidad. Son décadas que hemos vivido descubriendo casos tras casos, los cuales no dejan de sorprendernos, pero lamentablemente se repiten con nuevas modalidades, nuevos modus operandi, y así el problema persiste permanentemente. Es un mal que ha aprendido a adaptarse, a camuflarse y sigue recorriendo nuestras instituciones intentando seducir a aquellas personas cuyos principios y valores carecen de solidez moral. Para efectos de esta conferencia, me plantean varias preguntas, siendo la primera de ellas el mismo título de este panel: si las nuevas tecnologías son aliadas o enemigas para combatir la corrupción. Quiero partir siendo muy enfática en señalar que las nuevas tecnologías sí son grandes aliadas para combatir la corrupción. De eso estoy convencida. Por supuesto, podemos atender el problema desde el área legal, desde el área penal, con más enforcement y cumplimiento de la ley. Hay muchas alternativas de cómo enfrentar este problema complejo. Lo cierto es que no es una única fórmula de solución en el corto plazo. Hay que abordarlo desde distintos frentes con una mirada holística en donde todos y todas, cada uno de nosotros, señores que nos escuchan, debemos intervenir, y esto es muy importante. Es un largo proceso pensando además en nuestras generaciones venideras. Pero definitivamente en estos tiempos contemporáneos, Internet y las nuevas tecnologías de la información son también un gran aliado en esta lucha. Sin embargo, no todos han tenido esa capacidad de visualizar el gran potencial y utilizarlo eficientemente para contrarrestar esta problemática de la corrupción. Estudios del Banco Mundial demuestran la estrecha correlación entre la penetración de Internet y la gobernabilidad. A mayor acceso a Internet hay una mejora en la gobernabilidad democrática. Y les cuento, desde Democracia Digital, a lo largo de estos casi 10 años, hemos dado especial énfasis en analizar y demostrar cómo Internet y la tecnología pueden servirnos en fortalecer nuestra democracia de distintas maneras y, consecuentemente, cómo puede contribuir en reducir la corrupción. Cuando a mí me preguntan qué es la democracia digital, les respondo que es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y de la sociedad para fortalecer justamente nuestros derechos, nuestras libertades, y también para favorecer los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas. Y siempre a lo largo de estos años hemos mostrado los múltiples beneficios y evidentemente también en el camino hemos empezado a advertir sobre los riesgos que van surgiendo propios de la misma interacción del individuo en el escenario online. A continuación, quiero describirles 10 formas cómo la tecnología puede contribuir a mejorar los gobiernos, la participación ciudadana, la transparencia y, consecuentemente, reducir la corrupción. Son 10 formas que les voy a plantear y a continuación, la primera, logrando más confianza. Les cuento, el padre creador de Internet, Vint Cerf, dijo alguna vez en una conferencia que tuve el gran honor de escucharlo, que Internet es una herramienta maravillosa para generar confianza,
pero será la conducta de los individuos quienes harán la diferencia. Efectivamente, lo que se requiere en nuestros países latinoamericanos es más confianza en todos los ámbitos. Sabemos que somos una región altamente desconfiada y nuestras instituciones carecen de esa legitimidad y gozan de poca afección. Así lo demuestran diversos estudios y recientes informes. En el ámbito online, la confianza es un componente esencial para la misma interacción entre los individuos como primer plano, entre individuos y autoridades en un segundo plano, y entre individuos e instituciones públicas y otros actores en tercer plano. ¿Y cómo podemos afianzar esa confianza en el espacio online? Una manera es a través de la identidad digital, que sea transversal a todos nuestros registros públicos y así funcionen bajo un sistema interoperable, integrado y que sea escalable a nivel nacional en nuestros países. 2. Más transparencia y rendición de cuentas. Ante los altos índices de corrupción en América Latina, las diversas plataformas online deben servir a los gobiernos y autoridades para poder transparentar la información pública y fomentar las buenas prácticas relativas a la rendición de cuentas. Hoy en día, en muchos países ya se ha avanzado con los portales de transparencia, los portales web, de acuerdo al marco legal nacional e incluso en virtud de instrumentos internacionales ya establecidos. Pero ojo que estos hay que actualizarlos permanentemente e incluir información que sea relevante para la ciudadanía. A nivel local, regional, también es necesario crear más portales de datos abiertos, abrir datos de interés público que a su vez puedan ser reutilizados para crear soluciones tecnológicas al servicio de la sociedad. 3. Más análisis de Big Data o Analytics. Sabemos hoy en día el aporte real de los datos y del valor de los mismos. Por tanto, es necesario utilizar esa data para interpretarla, cruzarla y conocer con mayor certeza del movimiento del gasto público, la asignación del presupuesto, las contrataciones, las adquisiciones públicas, entre otros. Recientemente participé en un proceso de Datathon, en donde la comunidad técnica, desarrolladores, developers y grupos de hackers cívicos accedían a los datos públicos y generaban análisis que eran de gran relevancia para identificar problemas y encontrar soluciones a la corrupción. 4. Más acceso a la información pública. Hay que romper con la vieja cultura del secretismo muy presente en América Latina. Y es el derecho que posee todo individuo de difundir, buscar y recibir todo tipo de información. Los medios digitales a través de Internet deben ser las plataformas idóneas para transmitir información y permitir el libre acceso de contenidos de interés público. Por ejemplo, ante la pandemia por COVID-19, vimos distintos países cómo se habilitaron portales de información oficial fidedigna, alertando los mitos y engaños, brindando cifras de contagios, muertes, camas UCI, entre otros. Eso debe prevalecer. Lo mismo, en contextos de elecciones muchas veces vemos que se despliegan grandes plataformas con información oficial sobre los candidatos, el perfil político, los planes de gobierno, entre otros. Y ese tipo de acciones deben fomentarse y deben proliferar. 5. Más fiscalización y control de parte de la ciudadanía. La era digital, señores, nos ha proporcionado un gran regalo y es gozar hoy en día de ciudadanos empoderados que no quieren ser solo observadores de la realidad. Las nuevas tecnologías potencian sus libertades y sus acciones y esto facilita la vigilancia ciudadana, porque quieren involucrarse en los asuntos públicos y que su voz sea escuchada. Lo vemos no solo en las redes sociales, sino también se han creado múltiples plataformas online de participación que, por supuesto, inciden en el espacio público y en las decisiones que se puedan tomar desde el gobierno. El control ciudadano es una gran característica en esos tiempos modernos y facilita las acciones que se puedan emprender en la lucha anticorrupción. 6. Más deliberación y periodismo ciudadano. La revolución tecnológica ha reivindicado la esencia de la democracia directa en la manera como la sociedad interactúa, delibera y se toman las grandes decisiones. Las nuevas tecnologías permiten esa horizontalidad y generan simetría en las opiniones, en el debate y en la deliberación de ideas. Es decir, todas las opiniones pesan por igual y también favorece en la construcción de contenidos, lo cual es positivo para una democracia plena y deliberativa. En ese sentido, esa posibilidad de alzar la voz, de crear contenido, también abraza ese sentido para poder fiscalizar con mayor interés y vehemencia las acciones de nuestros políticos y autoridades. 7.
más sociedades colaborativas y de co-creación. Esto es una gran tendencia que nos proporciona esta era digital, esa capacidad de poder trabajar en conjunto ciudadano-autoridad en la creación de planes, de proyectos para la comunidad, diseñar el presupuesto participativo e involucrarse en los asuntos que afectan a los vecinos. Hacia eso debemos avanzar porque eso legitima a las autoridades y a su gestión. Y para ello es necesario habilitar canales de comunicación y herramientas digitales que sirvan como mecanismos de participación y colaboración. Hoy tenemos múltiples ejemplos de eso. 8. Más tecnologías emergentes. Es necesario apostar también por las tecnologías emergentes como el uso de blockchain para lograr transacciones más seguras y confiables y el uso de cloud a gran escala para el almacenamiento de datos e información que faciliten la gestión pública para fines estrictamente permitidos y el uso de la inteligencia artificial también de manera ética y responsable, que nos permita así analizar esa información con un buen propósito. 9. Más educación con civismo, valores y principios. Algo que no podemos olvidar es la necesidad de utilizar las distintas herramientas tecnológicas para generar más civismo. El problema de la corrupción está muy arraigado en nuestra idiosincrasia, en nuestras poblaciones, por más duro que suene decirlo. Por tanto, es de real importancia formar ciudadanía con ética, con valores. Hay que educar a nuestras nuevas generaciones y enseñarles cuáles son los principios que deben prevalecer en una sociedad íntegra, sin corrupción, a través de los medios digitales. Se pueden lograr, por ejemplo, materiales audiovisuales, canales de YouTube, contenido lúdico, juegos interactivos, entre otros, que sirvan en este gran propósito. Y 10, más modernización y eficiencia. Con todo lo descrito, con las tecnologías emergentes, con las distintas plataformas digitales y todas estas prácticas, servirán para lograr una gestión pública más moderna, más innovadora y más eficiente. Hoy en día la gestión pública en América Latina requiere adaptarse a la era digital y poder consolidar sus políticas de digitalización. Y esto, por supuesto, va de la mano con el cambio de mindset entre los funcionarios y una mayor voluntad política de parte de las autoridades para dar continuidad a sus planes y así afianzar la transformación digital que hoy en día tanto se demanda. Para finalizar, simplemente quiero contarles que desde Democracia Digital nosotros emprendemos diversas iniciativas para el Perú y Latinoamérica de habla hispana. Y hemos construido ya 2 observatorios sobre democracia digital. El último de ellos lo acabamos de lanzar justamente en la Cumbre de las Américas, que reúne 83 proyectos digitales de 13 países de la región. Son buenas prácticas digitales que buscan hacer un aporte a su país o a su comunidad por medio del uso de las nuevas tecnologías, y es así donde hemos reconocido recientemente valiosos proyectos que buscan enfrentar la corrupción desde distintas aproximaciones, con distintas herramientas, desde diferentes frentes o áreas específicas. Quiero mencionar 2 grandes proyectos que recibieron reconocimiento en nuestra primera edición del Premio Latinoamericano de Democracia Digital, que se encuentran consolidados en nuestro Observatorio Latinoamericano de Democracia Digital. Estos son el proyecto denuncia.org. Les cuento, fue un proyecto ganador en la categoría Sociedad Civil de una organización mexicana llamada Impunidad Cero. Es una plataforma web que acerca la justicia a las víctimas de delitos, facilitándoles información sobre cómo y dónde realizar denuncias en el país de manera fácil, accesible y amigable. Y esta plataforma además ofrece recursos, guías y documentos descargables de manera gratuita y de ayuda. Y un segundo proyecto que recibió una distinción es la app Denuncia de Transparencia Venezuela, que recibió justamente una distinción a la probidad, y es una aplicación que permite reportar hechos de corrupción, sustentar denuncias y presentarlas de manera formal ante las instituciones competentes. Esta herramienta, para que ustedes sepan, está habilitada para Guatemala, Honduras y Venezuela. Entonces, hay ya proyectos que se vienen emprendiendo de la mano de la tecnología para enfrentar estos temas con distintas miradas y aproximaciones, tal como hemos dicho, pero siempre desde el lado de la tecnología. Los invito a revisarlos. Perdóname, se nos Sí. está agotando el tiempo, Elaine, gracias. Sí, los invito a revisar esto en democraciadigital.lat o en democraciadigital.pe. Desde ahí pueden acceder a nuestros 2 observatorios
y pueden ser testigos ustedes de cómo la tecnología puede usarse para el bien y servir en esta lucha anticorrupción. Muchísimas gracias. No, a ti, Elaine, muchísimas gracias por tan exhaustiva, tan exhaustivo abordaje, digamos, de cómo la tecnología ayuda en estos temas de prevención de corrupción. Ahí quiero rescatar lo que señalaste con lo que abriste, que es la Cumbre de las Américas. Efectivamente, la cumbre tiene de- dejó planteado un ambicioso programa de transformación digital para el continente y dejó planteado también un ambicioso programa en materia de gobernanza y en materia de buen gobierno en general, ¿no? Para poder combatir como estos fenómenos, ¿no? Entonces, yo creo que habilitando como esas capacidades institucionales, habilitando como y reduciendo además las disparidades regionales en América Latina, especialmente en temas digitales, yo creo que vamos a empezar, como tú señalabas, a generar como estos nuevos efectos, ¿no? El tema cívico que señalaste me pareció fundamental, pero yo creo que para eso... ¿m? Tenemos que también romper ciertas disparidades en materia digital dentro de todo el continente, de modo que de verdad lleguemos a toda la población y estos temas en donde se construye una educación cívica, que me llamó mucho la atención lo que señalaste, puedan, digamos, ayudar y puedan contribuir como a reducir estos fenómenos de corrupción, aumentar la participación ciudadana y permitirle a la gente que acceda a sus derechos a partir del acceso a la información, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Muchísimas gracias, Alem, por tu abordaje tan integral. Y yo con esto entonces quisiera también como señalar lo siguiente. Y para empezar a abrir el panel, nosotros desde CAF, en la Dirección de Transformación Digital del Estado, desarrollamos y apoyamos a los países en la adopción de innovaciones digitales para una mejor entrega de servicios públicos, de bienes públicos. Lo hacemos desde gobierno digital, inteligencia artificial, política regulatoria, ciudades inteligentes, y la parte que está a mi cargo es el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción. En parte por eso pues estamos hoy aquí. Nosotros sacamos un informe que se llama Digintegridad, la transformación digital de la lucha contra la corrupción. En este informe nosotros abordamos diferentes técnicas, opciones, metodologías. Es una caja de herramientas que permite a los gobiernos empezar a adoptar el tema de la innovación digital en la lucha contra la corrupción. Em, Mucho se ha hablado, digamos, del tema de la aceleración digital después del COVID. Se habla de gobierno digital, ¿no? Se habla de estos temas como nos señalaba Belén de prevención de la corrupción, pero no existe una guía integral en la literatura, una caja de herramientas integral que oriente a los hacedores de política pública o que organice un poco la discusión alrededor de este tema, de la innovación digital y la lucha contra la corrupción. Un poco este informe lo que busca es llenar ese vacío, ¿no? Entonces, y ahí lo que nosotros lo envié por acá por un chat de Zoom, de pronto si lo pueden, ahí alguien me está preguntando si lo pueden ubicar, ahí acabo de mandar por el chat de Zoom el link al informe. Abordamos ahí desde todos los temas, desde el tema de los datos abiertos hasta el tema de cómo funciona la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción, qué experiencias específicas hay al respecto, cómo funciona el aprendizaje de máquinas, cómo funciona el blockchain, qué se necesita para poder adoptarlo, qué aplicaciones tenemos para que mejore la integridad e incluso abordamos también temas de los riesgos tecnológicos, ¿no? O sea, así como estamos aquí discutiendo cómo la tecnología ayuda a la integridad, también tiene que existir integridad dentro de la tecnología que se adoptan los gobiernos. Entonces también adoptamos un poco esa discusión sobre, por ejemplo, el tráfico de datos personales, el uso indebido de ciertas tecnologías, el problema del lavado de activos con los criptoactivos. Bueno, entonces es toda un abordaje bastante integral sobre cómo adoptar las innovaciones digitales y ponerlas en práctica en materia de lucha contra la corrupción. El informe está diseñado para leer cada capítulo de manera independiente, pero el orden de los capítulos sugiere un orden para la estructuración de la política pública de integridad, ¿no? La estructuración de los programas de integridad a partir de innovaciones digitales. Entonces los invitamos mucho a poder consultar este informe, a abrir un poco más y habilitar la discusión sobre estos temas. Discusión
que queremos, digamos, hoy en día enfocar a partir de algunas preguntas específicas dentro del panel, ¿no? Entonces, con eso quiero, digamos, abrir el panel de hoy. Nosotros tenemos tres invitados, uno, digamos, pregrabado y dos presenciales en la convocatoria para hoy. Em, Nos está acompañando Bárbara Ubaldi. Bárbara Ubaldi, quien estará aquí presente discutiendo con nosotros, es la jefa de la Unidad de Gobierno Digital y Datos y jefa adjunta de la División de Gobernanza Digital, Innovación Pública y Gobierno Abierto, que hace parte del directorio de Gobernanza Pública de la OCDE. Bárbara lidera el trabajo sobre tecnologías digitales y datos para mejorar la apertura y la innovación en los gobiernos desde la OSD. Ha sido oficial de programas en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, becaria Fulbright y tiene una maestría en Administración Pública de Northeastern University en Boston. En 2018 y 2019, Apolitical, que es una comunidad y un magazine bastante interesante sobre nuevas prácticas e innovaciones en gestión pública, la incluyó entre las 20 figuras más influyentes desde todo el mundo en materia de gobierno digital. Nuestra otra panelista que nos va a acompañar hoy es Rosana Mazzola. Rosana es directora nacional de transparencia del Ministerio de Obras Públicas de Argentina, académica y autora. Rosana es experta en políticas sociales en América Latina, doctoranda en ciencias sociales por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ella realizó estudios de posgrado en cooperación internacional e integración regional en desarrollo comunitario participativo en Osaka, en Japón, en cooperación sur-sur en Nueva Delhi y en evaluación de programas sociales en Brasil y Uruguay. Ella también ha tenido una gran experiencia como funcionaria pública y fue consultora para UNDESA, para la CEPAL, para la OIT, para acá, para la CAF, curiosamente, entre otras organizaciones internacionales, ¿no? Tiene una abordaje internacional bastante interesante. Y Sandro García también hará parte de este panel, no nos estará acompañando, digamos, acá en vivo como estamos los demás, por un tema, digamos, de itinerario. Sandro es abogado, es catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión de riesgos y entre otros temas relacionados con el uso indebido de recursos y el tráfico, digamos, ilícito de activos ilícitos. Cuenta con diversos másters, entre los que se destacan el de Derecho Penal Económico y el de Seguridad de Bienes y Personas. Fue director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Destacan sus publicaciones en revistas nacionales, extranjeras y su columna como colaborador en el periódico El Heraldo de México, así como su labor docente en universidades de México, América Latina y Europa. Este es nuestro panel, digamos, un panel de lujo bastante interesante y bastante conocedor del entorno digital y de estos temas de integridad. Em, entonces, lo que queremos hacer, pues debido, digamos, a este problema de última hora, es comenzar con un video que nos dejó Sandro García, que es nuestro experto en lavado de dinero y regulación de blockchain y fintech. Em, y ahí nosotros queríamos abordar como dos temas con Sandro, era un poco la propuesta. Los desafíos que Sandro nota en materia de regulación de nuevas tecnologías como el blockchain, todo el entorno fintech, ¿no? Que puede también tener un potencial en materia de combate a la corrupción. Y la aplicación, digamos, a partir de esa gestión de datos y de nuevas tecnologías, la aplicación que las tecnologías como la inteligencia artificial y el Big Data podrían tener para prevenir patrones de corrupción y en especial de lavado de dinero, ¿no? Que es un delito conexo a los delitos de corrupción y que habilita, digamos, ese entorno de corrupción, ¿no? Si yo no pudiera lavar el dinero, pues es muy difícil también que tuviera un incentivo, pues, para esos comportamientos ilícitos, ¿no? Entonces, sí le pediría a los conductores desde la parte tecnológica que nos pasen el video de Sandro y empezamos a motivar este panel. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un honor, un placer poderlos acompañar, aunque sea a través de este mensaje, que por supuesto para mí es muy importante. Agradezco enormemente su atención, su tiempo, y por supuesto agradezco a Liliana Alvarado, a Javier González de Ethos, la invitación que me hacen a poder charlar unos minutos sobre un tema importantísimo, que es el uso de la tecnología
para una verdadera lucha, una prevención, un combate a la corrupción. ¿Qué podemos decir respecto a este tema desde una perspectiva, digamos, global? Primero, déjenme hacer algunas aseveraciones que creo yo son muy importantes. Primero, lo hemos dicho en otros foros, nadie puede prevenir algo que no conoce. Y estamos en una época, en una era, en que si algo hay de sobra, de más, es información. La información fluye de manera activa, rampante, veloz, incluía yo, mordaz, dirían los poetas. La información es un tema delicado y es muy, muy delicado no tener información, pero es doblemente delicado tenerla y no saber qué hacer con ella. El Grupo de Acción Financiera, el Financial Action Task Force, que acaba de concluir una de sus sesiones plenarias apenas hace unas horas, hace unos días, en Berlín, en Alemania, donde, por cierto, deseamos la mejor de las suertes a nuestro amigo Rahar como nuevo presidente. Tiene un reto importante y ha tocado puntos en esta última reunión que resultan por demás resaltables. Primero, ¿qué está pasando en el mundo y qué estamos haciendo como comunidad internacional para enfrentar los retos que tiene consigo el uso de tecnología? Pero no solamente, por supuesto, los retos, sino cómo podemos ayudarnos con el uso de la tecnología a superar estos grandísimos vacíos que ha habido, porque la lucha no podemos decir que se haya concluido, para poder beneficiarnos de esa tecnología. ¿Quién la está usando? ¿Cómo se está usando? Hay nuevas temáticas que entraron en las disertaciones, en los debates del propio Gafi, como por ejemplo los recursos que vienen de un país a otro a cambio del denominado pasaporte dorado, es decir, papeles de residencia o incluso de ciudadanía que algunos países generosamente otorgan a las inversiones que vienen del extranjero. Pero cuidado, esas inversiones no siempre son prístinas, limpias, claras, transparentes, de orígenes lícitos, son incluso ilícitas. ¿Por qué esto preocupa a la comunidad internacional? Porque en esta gran avalancha de información necesitamos saber usarla y para poderla usar necesitamos tener dos principios elementales. Desde mi punto de vista, hay que tener una política pública que permita, no solamente de manera doméstica o nacional, sino a nivel internacional, el intercambio de la información libremente, sin secrecías, sin controles, cuando está específicamente destinada a la prevención o al combate de ciertos delitos. Delitos como cuáles, la corrupción, por supuesto, entre ellos. Y número dos, los mecanismos tecnológicos para poderla utilizar. Déjenme poner un par de ejemplos que a mi parecer podrían ser claros. En todos los países del orbe se habla de la lucha anticorrupción, pero ¿contamos los países con la tecnología, con las herramientas? Y herramientas me refiero a facultades, instituciones, capacidades, gente preparada técnicamente para poderla desentrañar, para poder ver dónde se esconde esta corrupción. Cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos, recordemos el origen más primigenio de la palabra, tecnos, aquella herramienta que nos sirve para facilitarnos el camino hacia un objetivo concreto. Abrir una lata con una piedra se puede, pero tener un abridor, evidentemente la tecnología evolucionó y nos facilita en tiempo, en esfuerzo, en limpieza, en diferentes factores, seguridad. Cuando buscamos información referente a la corrupción, necesitamos tener presentes elementos indispensables como beneficiario final y el uso de instrumentos complejos, jurídicos, que no necesariamente nos ayudan a desentrañar estos actos de corrupción. Por ejemplo, el poder, el mandato, el fideicomiso, el contrato de asociación en participación, el famoso joint venture,
mecanismos o esquemas donde podría esconderse no la naturaleza del bien, sino la identidad de su propietario. ¿Cómo podríamos llegar a desentrañar esto si no es a través de la tecnología? ¿Cómo darle seguimiento a miles y miles, si no estamos hablando de millones de operaciones, a través de la estratificación? Una vez colocado el dinero, se estratifica, se diversifica en diferentes capas, y darle seguimiento a esta tarea del follow the money es enormemente complejo. Les mando un abrazo muy cariñoso y gracias otra vez por la oportunidad. Bueno, excelente intervención de Sandro. Me parece que aborda allí dos temas interesantes, ¿no? Y como dos retos bien importantes, ¿no? Que en América Latina yo creo que están muy sentidos. Uno, el tema del beneficiario final, ¿no? En América Latina todavía creo que nos está faltando mayor regulación y gestión, digamos, sobre los registros públicos o por lo menos accesibles de beneficiario final. Y el otro tema que creo que es bastante importante es el tema de la interoperabilidad de la información dentro de las diferentes instituciones, no solamente en la escala internacional, sino dentro de las entidades nacionales, ¿no? Compartir la información, colaborar para poder gestionarla. Creo que también allá hay unos retos y creo que eso inspira un poquito más la discusión que queremos tener hoy aquí en este debate, ¿no? Yo quisiera comenzar entonces contigo, con Bárbara. Bárbara, desde la OCDE, desde las prácticas que ustedes desde la OCDE siempre han defendido en materia de organización del Estado, en materia de gestión del Estado, de buenas prácticas, de estándares internacionales, cuéntanos cuál es tu visión sobre el potencial de la tecnología para prevenir, para investigar, combatir actos de corrupción. ¿Cómo ves tú, digamos, el rol de estos nuevos entornos digitales que se están formando, ¿no? El entorno fintech, el entorno de las GovTech, el entorno de la Civic Tech, ¿no? Desde la sociedad civil, el entorno, digamos, de estas nuevas tendencias tecnológicas que producen algoritmos, que generan innovaciones, ¿no? En lucha contra la corrupción que podrían tener allí un potencial. Cuéntanos ¿cuál es la versión que tienes de eso? ¿Qué estándares notas que son interesantes de evocar en esta discusión y dónde ves tú como las principales variables de atención que deberíamos nosotros considerar en América Latina para implementar estas innovaciones? Hola Camilo, buenos días, buenas tardes desde París. Un gusto estar con ustedes el día de hoy para para compartir con ustedes reflexiones sobre un tema tan importante para nosotros, y por eso me gustaría mucho agradecer a Liliana Hervé por esta invitación. Es una pregunta muy importante, porque yo creo que en cuanto gobiernos están acelerando sus esfuerzos para incrementar el uso de tecnología, de inteligencia artificial y de datos, yo creo que destacar la manera en la que esos esfuerzos tendrían que apoyar también esfuerzos en términos de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad del sector público sea fundamental, porque en muchos casos lo que vemos son políticas y estrategias que se desarrollan de una manera desconectada, cuando al contrario, mi respuesta a tu pregunta es que sí, por cierto, las innovaciones digitales pueden ser decisivas para aumentar la transparencia, para cerrar la brecha de credibilidad política, para aumentar la integridad y la rendición de cuentas de los políticos y de los administradores públicos. En realidad, lo que nos gusta decir siempre es que esas herramientas se pueden transformar en herramientas fundamentales y estratégicas para todos los actores de la integridad. Eso incluye entidades gubernamentales que supervisan recursos públicos, autoridades fiscales, por ejemplo, organismos de contratación, ministerios de finanzas, pero también pueden ayudar, como estaba diciendo tú, a crear colaboraciones entre empresas que utilizan tecnología, nuevas empresas, las startups, la sociedad civil, en manera de crear colaboraciones que pueden ayudar a aumentar la transparencia del sector público gracias al trabajo que viene del ecosistema. Es decir, no solo son herramientas importantes que se utilizan o se pueden utilizar dentro del sector público, pero también pueden ayudar a crear colaboraciones entre varios actores del ecosistema fuera del sector público.
Hay muchos casos concretos que ya hemos empezado a identificar en el trabajo de la OCDE en América Latina, pero también desde un punto de vista global. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial y datos pueden ayudar a identificar y predecir fraudes en muchos sectores. Por ejemplo, pueden ayudar a mapear redes de relaciones, a identificar uso de empresas ficticias, también a mirar de una manera muy puntual, por ejemplo, datos que tienen que ver con informaciones bancarias de varios proveedores para poder identificar de una manera proactiva y con anticipación riesgos en términos de fraude. Pero también pueden ayudar a aumentar la integridad del sector público, también porque pueden ayudar a identificar riesgos estratégicos, operativos y de reputación. Yo creo que durante la pandemia ha sido muy interesante ver hasta qué punto todos los responsables de programas de apoyo social, por ejemplo, o de prestaciones de desempeño o de desempleo o de apoyo sanitario extraordinarias, han reconocido la gran importancia del uso que esas herramientas pueden dar con respecto a la posibilidad de ver si los recursos financieros se gastan para obtener resultados que de verdad lleguen a los usuarios, a los beneficiarios a los cuales tendrían que llegar. Entonces, también hay toda la parte que tiene que ver con una transparencia de rendición de cuenta, no tanto y no solo con respecto al uso de recursos financieros, sino también con respecto a los resultados que se producen. Por ejemplo, hay ejemplos interesantes en ese sentido también que vienen de España, donde el interventor general está utilizando medios de inteligencia artificial con datos para poder identificar casos de alto riesgo de posible fraude. Entonces, la parte de anticipación yo creo que es muy importante porque de verdad ayuda también a fortalecer toda la idea de tener prácticas innovadoras dentro del sector público. Y para volver un momento a la idea de colaboraciones que se pueden crear entre varios actores de todo el ecosistema de lucha contra la corrupción, hay muchas de las empresas que basadas en tecnología, las startups, que reutilizando datos o utilizando inteligencia artificial han podido apoyar la sociedad civil. Entonces estamos hablando de una de las comunidades tech de la cual que mencionabas tú, que es la Civitech, para poder fortalecer esfuerzos que apoyan esfuerzos oficiales de gobierno contra en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, hay una startup francesa que se llama Lincurios y una sueca que se llama New Technology que han ayudado el Consorcio Internacional de Periodistas en investigaciones importantes relacionadas también al caso de papeles de Panamá. Y el trabajo de la OCDE destaca también en la región ejemplos buenísimos y muy importantes en ese sentido, y me gustaría terminar solo para enfocarse un momento sobre un desafío que queda. Y yo creo que el desafío importante es de asegurar que el uso de los datos de la inteligencia artificial sea transparente, sea ético, porque hay casos de algoritmos que se utilizaron, que como por ejemplo en el caso de Holanda, que no eran algoritmos que ayudaban a los gobiernos a conseguir los resultados que querían conseguir. Entonces, por un lado, el incremento en el uso de esas herramientas puede apoyar esfuerzos de lucha contra la corrupción, pero para que no sea transparente el uso, es sumamente importante seguir ejemplos de países que han adoptado leyes que requieren transparencia y abertura de los algoritmos, y también países que han adoptado estándares, como por ejemplo Inglaterra, que en todo el sector público requiere que se utilicen los mismos estándares en caso de uso de algoritmos. Entonces, yo creo que eso es fundamental, porque si no, esfuerzos hacia un uso de tecnología que pueda apoyar la lucha contra la corrupción tendrían para no ser transparentes, y eso crearía problemas de otro tipo con respecto a confianza pública. Excelente, sí, sí, la OCDE como siempre 3 pasos adelante, ¿no? Porque claramente, o sea, el tema de la transparencia algorítmica que tú estás señalando, yo creo que es un reto, yo creo que hasta ahora en América Latina estamos descubriendo, ¿no? Tenemos como señalas problemas en el tema de datos, de generación de datos, pero aún si llegamos a superarlos, creo que nos va también a quedar un escollo en donde las plataformas, los algoritmos desarrollados tengan, digamos, una transparencia y una gobernabilidad que pues evite ciertos sesgos, que evite, por ejemplo,
o que no vaya a generar como conductas discriminatorias sobre algunas de sus predicciones, de modo que de pronto terminas persiguiendo a ciertas personas o persiguiendo ciertas transacciones cuando proviene del entrenamiento del algoritmo y no de un hecho objetivo, digamos, de fenómenos de corrupción. Y yo creo que ahí tú estás señalando un punto bastante importante en este tema, ¿no? Ahí hay un reto que nosotros desde CAF también hemos visto y es que tal vez la compra pública de inteligencia artificial y la compra pública, la contratación pública de programas de aprendizaje de máquinas debería tener unos estándares y una estructuración diferente, bastante cuidadosa, como cuando haces compra pública de infraestructura, ¿no? Pero en este caso lo haces de algo como es un algoritmo, ¿no? Entonces creo que ahí hay unos retos interesantes que podemos empezar a abordar. Pero antes de meternos de pronto allí en mayores discusiones, sí quisiera convocar a Roxana. Roxana, pues tú tienes una experiencia bastante importante desde el Ministerio de Obras Públicas en Argentina. Tú estás manejando los temas de transparencia, ¿no? Allí, y tú sabes, pues que todos sabemos que el tema de las obras públicas es un tema bastante sensible, bastante riesgoso en materia de integridad, ¿no? Cuéntanos, nosotros, digamos, dentro del evento, pues supimos del plan estratégico de transformación digital, ¿no? Y el mapa de inversión pública del Ministerio de Obras allá en Argentina. Cuéntanos de qué manera están aprovechando las tecnologías y la innovación para reducir riesgos de corrupción justamente y cuál ha sido como tu experiencia dentro del mapa de inversión pública y en general dentro del esquema de transformación digital del ministerio y cómo estás como tratando de llevar eso hacia una mejor ruta de transparencia. Bárbaro. Camilo, muchísimas gracias por las preguntas y bueno, muchísimas gracias a Ethos por esta invitación a que podamos compartir algunas reflexiones sobre el proceso que estamos teniendo y la experiencia en Argentina en un ámbito, como bien decía Camilo, que no es sencillo, que es la gestión en la obra pública, que en general siempre está con bastante vista, con bastante desconfianza por parte de la ciudadanía. Yo por ahí, para organizar algunas ideas, vamos a compartir una presentación con algunas placas, porque lo que me parece relevante es entender en el marco de qué nosotros vemos la incorporación de la transformación tecnológica en la obra pública. Como bien decían, es un reto central cómo generamos participación y control ciudadano en la obra pública y cómo incorporamos herramientas de innovación tecnológica que coloquen a la obra pública en el siglo XXI en términos de su gestión, que no fue lo que nosotros nos encontramos al llegar en la gestión por parte del actual gobierno. Entonces, si pasamos a la primer placa, ahí lo que vamos a ver es un poco el esquema y el enfoque más amplio e integral de la transparencia en la gestión de la obra pública, donde hay un eje muy concreto que se vincula a una visión más amplia e integral que atraviese la mejora de todo el proceso de ciclo de las obras públicas, que requiere, por un lado, toda una política de gobierno abierto y una perspectiva más de transformación digital incorporada con herramientas que mejoren los procesos al interior del organismo y en los procesos de todas las obras que se gestionan en el país, el control remoto de estas obras y cómo se viene haciendo un seguimiento de esa ejecución, así como todo lo que tiene que ver con poner estándares internacionales que coloquen cuál es la vara que seguimos en términos de transparencia e integridad, sino que no es una definición que da nada más el propio país, sino que vamos siguiendo determinados estándares como parámetros. Entonces tenemos un conjunto de políticas que se vienen desarrollando vinculado al eje de transparencia y a la mejora de la transparencia e integridad, otro eje que se vincula a la participación y control ciudadano dentro de la obra pública, que allí nosotros hemos desarrollado herramientas para ver cómo mejoramos las políticas del organismo, tanto en transformación digital, desde universidades nacionales que vienen teniendo un know-how y experiencias a este respecto, y vamos trabajando con ellos mejoras que nosotros podemos hacer en la incorporación de tecnologías en la obra pública, hasta herramientas que nos permitan mejorar la rendición de cuentas,
todo aquello que permita destacar una participación y control ciudadano a través de herramientas, como ya voy a compartir en un momento, como Mapa de Inversiones, que es una plataforma virtual. Tenemos allí publicadas todas las obras que se encuentran en ejecución por parte del país. El tercer eje es lo que se vincula a monitoreo y evaluación, donde ahí nosotros vamos tratando de fomentar la producción de toma de decisiones en el organismo de dónde orientar las inversiones en obra pública en base a evidencia y no de forma discrecional. Entonces ahí es toda la producción de información estadística, de seguimientos de cuáles son las brechas de inversión y cuánto estamos aportando a la reducción de esas brechas de inversión, lo cual involucra siempre tener datos e información trazable que nos permita hacer comparaciones o medir a lo largo del tiempo qué impacto van teniendo las diferentes obras que se encuentran en ejecución. Entonces, sobre este conjunto de ejes, si pasamos a la siguiente placa, nosotros venimos desarrollando herramientas muy concretas. Una de ellas es el plan de transformación digital, pero hay otras, en participación y control ciudadano. Nosotros tenemos un espacio institucionalizado que se llama el Observatorio de la Obra Pública, donde participan las cámaras empresarias, los sindicatos, las universidades nacionales y todas las instituciones vinculadas a temas de organizaciones sociales, a transparencia e integridad, ayudándonos a mejorar determinados ejes de mejora en gestión. Y otras herramientas se vinculan más al monitoreo y evaluación ligadas a estimar, por ejemplo, el impacto en generación de empleo que tiene cada obra o lo que decíamos antes de las brechas de inversión. Si quieren pasemos a la placa 6, me gustaría de modo puntual para responder a la pregunta que habías realizado allí de modo bien puntual. La cuestión es cómo atravesamos en la mejora de la ejecución de la obra pública los procesos de transformación digital, y esto involucra la incorporación intensiva de nuevas tecnologías a todo el proceso de gestión de las obras, la digitalización de los procesos, así como todo lo que necesitamos en la interoperación de bases de datos y unificación de información. Entonces hay impactos muy concretos que tiene la incorporación de tecnologías para mejorar, por un lado, la eficiencia y la efectividad de la inversión pública, dado que los recursos públicos son siempre finitos. Tenemos que ver de qué modo hacemos más efectiva eso, y ahí la transformación tecnológica y la mejora en todos los procesos de gestión adentro del Estado son indispensables para poder localizar esas obras de modo más efectivo y más eficiente. Otros puntos se relacionan a garantizar la integridad y la transparencia en el uso de estos recursos públicos y a cómo fortalecemos el control ciudadano. Entonces, el plan de transformación digital reúne un conjunto de herramientas diversas, desde sistemas de disponibilización de información para la ciudadanía para que nos controle, desde herramientas como mejora del procedimiento del sistema de gestión de la obra pública, donde nosotros hemos dado un cambio muy grande en la integración de diferentes bases de datos e información, porque cuando llegamos al ministerio ni siquiera teníamos unificado el conjunto de obras del organismo, entonces hubo que hacer todo un proceso de unificar toda esa información bajo un mismo sistema de bases de datos. Y si querés pasemos a la siguiente, donde les cuento algunos ejemplos muy concretos de herramientas que incorpora el plan de transformación digital y que decididamente aportan a mejorar los procesos de integridad y transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿Pasamos a la que viene? Cuento muy breve allí, parece que no sé si se está compartiendo o no, pero una de las herramientas y por la cual allí me consultaban era sobre el tema de mapa de inversiones, ¿no? Nosotros hemos desarrollado junto al BID y conforme estándares internacionales que se vienen planteando en materia de trazabilidad de información y de publicación de información de las obras que se gestionan en el ministerio, una plataforma digital de libre acceso que permite a la ciudadanía y a quien quiera
Los invito a todos los que están aquí escuchando a conectarse a la plataforma de mapa de inversiones .gov.ar, donde allí pueden conocer todas las obras que se encuentran en ejecución en el país. Son prácticamente 5.000 obras que se encuentran en ejecución, todos los proyectos que están en el país ejecutándose. Tiene un mapa según la localización del espacio físico que uno esté a lo largo del territorio argentino, puede localizar cuáles son las obras que se encuentran ejecutando, cuáles son los montos de estas obras, y a su vez tiene un módulo de participación y control ciudadano donde la ciudadanía nos puede realizar preguntas y consultas muy concretas, donde nosotros vamos respondiendo sobre el uso de esos recursos públicos. Allí también tiene indicadores vinculados a cuál es el nivel de ejecución de esas obras, a los pliegos de esas obras que se están ejecutando, y es bajo el formato de dato abierto, donde cualquier ciudadano puede descargarse toda esa información y realizar otros análisis, ¿no?, sobre en qué estamos utilizando los recursos públicos de los ciudadanos dentro del país. Esto es una herramienta muy concreta de disponibilización de información a la ciudadanía, pero que sí hay que destacar que viene conectada a nuestro sistema de gestión de obra pública. Nada de lo que se cuelga ahí sí es una base de datos que se prepara para ser pública, sino que viene conectado al proceso del sistema de gestión de la obra pública. Entonces, lo que siempre decimos detrás de esta plataforma, hay un iceberg por detrás y por debajo, que es todo un cambio en la forma en que gestionamos en el organismo, donde se van incorporando diferentes herramientas de transformación digital, destacando que la transformación digital es un medio que tiene que ayudar a mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y en particular de la obra pública, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad, muy, muy interesante este caso de estudio, Roxana. Quisiera de ahí como rescatar dos temas que me llamaron mucho la atención y que tú señalaste, ¿no? Uno es que, curiosamente, pues esta digitalización, aunque en principio, ¿no?, de pronto la pensamos para que la ciudadanía haga auditoría, para visibilizar la información, también nos sirve para tomar decisiones de política pública con base en evidencia, ¿no? Y no, como tú decías, de manera discrecional, sino que ya tenemos una claridad de pronto, no sé, pero en materia de obra pública, de pronto tú ya, gracias a los datos, tienes una claridad meridiana de cuánto cuesta un kilómetro de asfalto, tienes una claridad meridiana de cuánto te cuestan los materiales para la construcción de un puente, cómo tendría que ser, digamos, la estructuración del proyecto en materia de costos, y lo haces, digamos, gracias a los datos, ¿no? Y con eso también evitas de pronto otros riesgos relacionados en contratación pública, como la colusión entre los proponentes, ¿no? O como, digamos, la celebración indebida de ciertos contratos, ¿no? Tú ya con eso creo que tienes una herramienta para una mejor entrega de bienes públicos, ¿no? Que no solamente es el discurso de integridad, sino que aquí yo creo que logras posicionar un tema de eficiencia, ¿no? Un tema también de seriedad, digamos, en la estructuración de la obra pública, y creo que me parece un caso de estudio bastante interesante al que todos deberíamos mirar, ¿no? El tema de la digitalización en materia de obra pública creo que todavía es un reto, ¿no?, en América Latina, ¿no? No solamente recurrir a los datos, sino también recurrir a los medios digitales para estructurar proyectos, ¿no? Creo que, y también, y para visibilizarlos, ¿no? Creo que allí también nosotros tenemos que seguir como trabajando, ¿no? Pero creo que ahí nos quedan unas lecciones y unos casos de estudio bastante interesantes, ¿no? Yo quisiera, pues nos queda muy, muy poco tiempo, según mi cronómetro acá. Esto estaba como muy medido. Nosotros esperamos pues preguntas acá del público, pero no estoy viendo. Invitamos al público a que nos preguntara. Hemos compartido, digamos, los materiales, hemos compartido el portal de Mapa Inversiones, hemos compartido el portal, digamos, de información del Ministerio de Obras Públicas de Argentina. Elaine generosamente nos ha compartido las iniciativas de democracia digital, el Observatorio Latinoamericano de Democracia Digital, para que miremos y conozcamos nuevas iniciativas en estos temas de digitalización y lucha contra la corrupción. Yo mismo les he compartido por acá también el informe y el manual de integridad
y lucha contra la corrupción. Entonces creo que ahí el público pues va a tener como la oportunidad de mirar como los materiales, ¿no? No sé si por aquí estaba recibiendo yo la idea de que me pasaban como más preguntas, pero no estoy viendo, creo que aquí de Etos me iban a mandar algunas. Pero yo creo que bueno, que en general nos quedan como para ir cerrando, yo creo que nos quedan como varias lecciones, ¿no? Las recogería como en tres conjuntos, ¿no? Una lección que tiene que ver con el tema de la gestión de los datos en América Latina, la posibilidad de que tengamos no solamente datos abiertos, sino datos estructurados y trabajables que nos sirvan de evidencia para no solamente el tema de obra pública, sino yo también estaba pensando ahora el tema de hacer política anticorrupción con base en evidencia, ¿no? Yo creo que ahí los datos nos ayudan. Me parece que Bárbara también nos deja unas lecciones importantes en materia de gobernabilidad de este desarrollo digital, ¿no? Bárbara creo que está llamando la atención no solamente sobre el tema de gobernanza algorítmica, sino que también en su intervención siento que desnudó ciertas eh, inconsistencias o retos institucionales que tenemos para habilitar el esquema Civic Tech, para habilitar, digamos, la interacción con la ciudadanía en materia de gobierno digital. Creo que ahí también hay unas cosas interesantes y creo que la intervención de Sandro nos dejó también un bloque en materia, digamos, de interoperabilidad de los sistemas de información que se necesitan para prevenir el lavado de activos, ¿no? Yo quisiera, digamos, aquí me están preguntando qué tan seguro es dejarle a las nuevas tecnologías las tareas de identificar y prevenir los patrones de corrupción. Eh, ¿Qué tal si existe un margen de error o es 100% seguro, ¿no? Yo pues dejaría aquí, no sé si Bárbara o las dos, Roxana y Bárbara, quieren saltar sobre este tema, ¿no? Pero siento que aquí en esta pregunta hay como un espíritu apocalíptico, ¿no? qué tan, qué tan seguro es que el algoritmo tome las decisiones por nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bárbara, que veo que aquí va a Si quieres muy rápidamente, atrás del algoritmo, como dije anteriormente, hay personas y hay que haber personas. Entonces, el algoritmo tiene que estar conectado con uso de datos. Entonces, la elección sobre los datos que se utilizan para informar el algoritmo que va a tomar decisiones es una decisión que tiene que estar tomada por seres humanos. Entonces, los seres humanos se quedan atrás de los algoritmos y yo creo que eso es fundamental para garantizar decisiones que sean transparentes y también en el interés público. Sí, súper de acuerdo, Bárbara. No sé, Roxana, si tú tienes algún insumo al respecto o alguna experiencia al respecto, no sé. No, coincido con lo que recién se señalaba y, a ver, primero, no puede ser que no nos manejemos con datos y con base en evidencia, digo, y eso es central en la toma de decisiones públicas, sobre todo en el caso de Argentina, es un país federal, no tenés alcance para mirar todo lo que sucede en todas las latitudes del país, y poder tener información que sea trazable y que sea comparable, me parece que tiene que ser parte de esto. Nosotros hemos construido, por ejemplo, índices multidimensionales, índices sobre déficit de vulnerabilidad en agua y saneamiento a nivel departamental, con fuerte desagregación en el país, y sobre eso vamos cruzando la información de dónde están localizadas las obras para ver la focalización de esa inversión. Ahora bien, si dentro de, aparte de tener esos datos, no estaríamos personas calibradas con experiencia y expertise en el manejo de los datos, che, esto que está diciendo es coherente o es incoherente, y afinando la herramienta, bueno, hay muchas cosas que te quedarían ciegas, así que coincido que es un poco y un poco, ¿no? Y te diría, si no podemos dejar para las sociedades latinoamericanas y para Argentina en lo puntual, de decir, che, hay que incorporar herramientas tecnológicas, hay que incorporar el algoritmo, hay que incorporar, por ejemplo, los procesos de evaluación de proyectos, todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, que es una de las experiencias que nosotros estamos empezando a aplicar, para que esos procesos sean más eficientes, más ágiles y más efectivos, pero también hay personas que tienen que estar definiendo que esas variables sean asertivas, ¿no?
No, y yo cerraría también diciendo que el error, digamos, es parte integrante de estas tecnologías, digamos, el margen de error en las predicciones, el margen de error, digamos, en todos los productos de analítica predictiva o analítica de datos en general, y que es parte también, no es un insumo para ir refinando los algoritmos, ¿no? Pero esta refinación de algoritmos, pues tiene que hacerse de una manera transparente y de una manera práctica y muy en conjunto como teniendo en cuenta cuáles son, con qué datos los estamos alimentando, ¿no? Y quiénes estamos tomando las decisiones al respecto, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales que también nos queda por abordar en América Latina en esta política pública de innovación digital y de integridad. Entonces, pues yo les quiero dar las gracias, Roxana, Bárbara, por haber estado hoy aquí. Obviamente hay que hacerle un reconocimiento a Sandro por el material que nos envió. También pues quiero dar las gracias a Helen por su conferencia magistral que nos inspiró en esta discusión. Y finalmente, pues muchísimas gracias a Ethos por la generosidad de habernos invitado y de todos nosotros poder confluir en este espacio y discutir sobre estos temas. Ojalá estos temas no se queden acá, nuestros datos, digamos, el informe y las iniciativas que se han expuesto quedan, digamos, a disposición de los ciudadanos y de todo el auditorio. Entonces, espero que podamos seguir como evolucionando en estas discusiones. De verdad, muchísimas gracias y espero que puedan disfrutar la tarde que les queda. Bueno, y reflexiones sobre estos temas. Muchas gracias a todos. Me Muchas despido entonces. gracias. Chao, chao. Muchas gracias.